Nuestro hermano nos ayuda, creo que ya está grabando, ¿no? Em, yo, hermano, me quiero presentar con ustedes, gracias a todo el cuerpo administrativo del Seminario Filadelfia. Gloria, señor hermano, bueno, me presento, mi nombre es Edgar Huerta, sí, mis amigos me llaman Daniel, así que no tengo ningún conflicto si me dicen Daniel o Edgar. Bien, hermanos, durante la estadía, bueno, el Señor me llevó a estudiar una ingeniería, ¿no? Para sostenerme económicamente, y el Señor también ha sido muy bueno sobremanera, ya que me llevó a estudiar una maestría en teología, ¿sí? Eso es solo por la gracia del Señor, no es porque seamos inteligentes en lo absoluto, ¿sí? Dios ha sido bueno en gran manera de esa cuestión y también me ha llevado, ¿no? A también seguir estudiando una segunda maestría en divinidades en diferentes seminarios de los Estados Unidos. Así que para mí es un honor, hermanos, sentarme aquí con ustedes e indagar uno por uno cada uno de estos aspectos, ¿no? Que la escritura nos vaya a mostrar. No quiero hablar más de mí, yo soy menos indispensable aquí. Queremos, hermanos, aprender acerca de nuestro Señor. Les comento que solo para cerrar este punto de mi presentación, asisto a una iglesia bautista de aquí de la provincia del Cañar. Tenemos la línea de bautistas reformados, sí, históricamente de la Confesión de Fe de 1689, así que gloria al Señor por eso. Sí, nada más, mis hermanos, en cuanto a mi pequeña presentación. Bien, creo que todos ustedes ya tienen su manual, ¿sí? Esperamos que ustedes ya dispongan su manual. Recordaba algunos apuntes acerca del manual del seminario. Usted debe tener un cuaderno de notas, sí, esferos, y todo lo necesario, hermanos, para poder avanzar. Ahora, déjenme compartir mi pantalla para ver si empezamos. Bien. No sé, hermanos, si me pueden confirmar si pueden ver ya mi monitor ahí. Sí, se ve compartida la pantalla. Sí, hermano, la diapositiva se observa. Ya. Genial, hermano. Muchísimas gracias. Bien, mis hermanos, nos encontramos con una materia, diría yo, un poco conflictiva a veces, ¿sí? Porque, bueno, a nadie nos gusta que nos manden ese aspecto, ¿no? La mayordomía cristiana, hermanos, es una de esta doctrina de las escrituras que hace referencia a que yo debo tener en orden, no solo a mi vida, sino también manejar con sabiduría y con orden todos los recursos que el Señor me ha dado. Sí, ahora bien, dentro del concepto, hermanos, de mayordomía cristiana, usted primero, antes de indagar en todo este tema, antes de abrir la Biblia, antes de encontrar algunos argumentos, algunos postulados, es muy necesario comprender de qué se trata la mayordomía. Sí, hay algo, hermanos, que se llama etimología. Sí, la etimología es la ciencia que estudia el origen de las palabras. Y eso es interesante. Siempre es mucho mejor o muy bueno, diría yo, saber un poco de etimología, ¿sí? Para tratar de tocar algún tema. Debo identificar de dónde surge esta palabra, cuál es la raíz de la palabra, de qué deriva esta palabra o qué estudia esto, ¿sí? Así que la etimología estudia el origen de las palabras. Dentro de este contexto, hermanos, la mayordomía se encuentra en su original, ¿sí? Tanto en el Nuevo Testamento podemos encontrar variedad de veces en un término que es el griego koiné. Esto específicamente es epitropos, ¿sí? Una palabra que encontramos en el Nuevo Testamento y otra que es oikonomos, ¿sí? Incluso oikonomos tiene que ver con oikos, la derivación de casa, y nomos de una ley o algo que se debe de hacer, ¿sí? Una ley o un orden en la casa. Entonces, epitropos, por así decirlo, hermanos, significa en su original griego administrador, capataz, mayordomo, gobernador o procurador. Oikonomos, mayordomo, gerente o administrador. ¿Qué quiere decir entonces mayordomía? ¿Sí? La mayordomía, entonces, hermanos, intenta mostrarnos de alguna u otra manera que existen leyes, ¿sí? Y justo el día de hoy, mientras conducía, iba escuchando un audiolibro. No sé si ustedes han leído al doctor C.S. Lewis, es un gran autor. Su libro Mero Cristianismo empieza a destacar en sus primeros capítulos al relacionar, ¿no? Las leyes no visibles, ¿sí? Pero que todas las aceptamos por un absoluto general. Y uno de estos decía, ¿no? La mayordomía del creyente, incluso la mayordomía de toda persona es tener en orden su casa, su vida, sus finanzas. ¿Cuánto más para el creyente tener en orden las cosas que Dios, sí, lo ha dado sin merecernos? Y ya vamos
asombrarnos un poco más del estudio de esta palabra que es la mayordomía. Podemos decir entonces que la etimología de la palabra, que es mayordomía, principalmente se refiere al orden, administración de un hogar. Ahora ustedes dirían, bueno, la mayordomía cristiana que se desarrolla solo en una casa, no necesariamente, porque dependiendo del contexto, esto se va a llevar, ¿no? A diferentes ramas de la vida del creyente, no solo su hogar físico, no solo la administración de una congregación, ¿sí? Como los ancianos o los obispos, que son palabras intercambiables, sino también es, hermanos, un orden. ¿En qué? En su vida, ¿sí? Y esto es lo hermoso de la mayordomía. Recuerdo cuando cogí alguna clase en el seminario, ¿no? Acerca de la mayordomía cristiana. Es un poco molestoso para nosotros, muy occidentalmente hablando. ¿Por qué en ese aspecto? Porque no nos gusta que nos manden, ¿sí? En uno de mis trabajos seculares, era interesante interactuar con mi jefe y ver cuando él cogía la autoridad, ¿no? Y empezaba pues a ordenar a muchos de mis compañeros. Y había un compañero que era reacio a esto. Y no lo hacía porque a lo mejor le caía mal mi jefe, no, sino lo hacía porque él tenía un conflicto interno moral. ¿Y cuál era este? Que no le gustaba que le den órdenes. La mayordomía cristiana es bajo, ¿sí? Bajo el dominio absoluto de Dios. Esto es algo muy importante y es un poco molestoso, si nosotros lo podemos observar en amplitud, ya que vivimos en una sociedad donde no queremos que nos manden, ¿sí? La muy llamada, aquí ecuatorianamente hablando, ¿no? La muy llamada viveza criolla. No necesito que nadie me mande, y si alguien me manda, voy a buscar las formas o las estrategias para salir, ¿no? De ese yugo, para que alguien no me gobierne de esa manera. Entonces, incluso viendo nuestros aspectos de cultura, no hemos visto ni siquiera el aspecto moral general, ¿sí? Del ser humano. Solo en nuestros aspectos de cultura vamos a ver que la mayordomía cristiana, sobre todo incluso en nuestro contexto, es complicado, ¿sí? Porque debo comprender quién está al mando del barco, ¿sí? Es el capitán. Y si cogemos esa ilustración y la pasamos a la vida cristiana, ¿quién está al mando de todo lo creado? Es Dios, ¿sí? Es Dios, no soy yo. Y aquí es cuando vamos a empezar con estos conflictos internos. Lo hermoso de una clase como mayordomía cristiana, como una predicación, que en la historia de la iglesia, los 5 primeros siglos la conocían en vez de predicación expositiva, la llamaban exhortación, ese es un dato muy interesante. Llegando a este punto, a la mayordomía cristiana debe revelar lo que está en nuestro corazón. Recordaba en alguna ocasión cuando el doctor Schaeffer mencionaba, ¿no? En uno de sus libros emblemáticos en su teología sistemática, y él decía, bueno, en una de sus prédicas, se le acercó un joven y dijo, wow, muchas gracias, sí, esto me ayudó muchísimo a mí. Y el doctor Schaeffer quedó asombrado y le preguntaba, bueno, ¿y por qué te pones feliz? Y hablé constantemente del pecado. Y él dijo, no lo sé, pero me siento feliz. Ahora, la inquietud detrás de este es cuando alguien o nosotros decimos a alguien, mira, robar es malo, y el ladrón se acerca y dice, wow, qué bueno, ¿no? Me siento feliz. Él no se siente así. ¿Cómo reacciona? Molesto. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos dicen cómo debemos manejar nuestras vidas? Molestos. Imagínense, hoy, ahora, en este momento, un extraño, soy yo, muy extraño a ustedes, les voy a tratar, ¿sí? No de convencer, ese no es mi trabajo, sino tratar de mostrarles mediante la escritura cómo está su vida ordenada, en sus finanzas, en su vida, en su ajetreo normal, en su matrimonio con su esposa, con sus hijos, aquellos que están casados, en su iglesia, en sus ministerios, cómo está ordenada su vida. ¿Está ordenada su vida o usted hace lo que le salga en el día? ¿Ven? Eso no molestoso, es molestoso. Este es uno de los retos de la mayordomía cristiana. Entonces debemos entender que esta palabra mayordomía, etimológicamente hablando, lo podremos afirmar, sí, principalmente se refiere a un orden, administrar de manera correcta, no solo una casa, ¿no? Sino la vida misma del creyente. En 2 Corintios 5:10, quisiera que ustedes abran conmigo la escritura, abramos la palabra del Señor. 2 Corintios 5:10, ¿sí? En este contexto, Pablo afirma, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según
la palabra y ese verbo, señálenlo, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea, y aquí viene una amplitud o una amplitud gramatical, dice, sea bueno o sea malo. La mayordomía cristiana no solo tiene que ver, ¿sí?, con el énfasis de que cuando Cristo vendrá, revelará todas las intenciones de los corazones de los hombres y pagará a cada uno según su obra. No solo tiene que ver ese punto, sino tiene que ver con un mandato aquí en la tierra, ¿sí? ¿Cuál es? El de manejar correctamente los recursos. Y cada vez que tocamos mayordomía, ¿qué se nos viene a la mente, no? Bueno, el hermano nos va a indicar cómo debemos utilizar nuestro dinero. No necesariamente, que lo veremos de manera general, sí, pero no necesariamente. El principio moral en la mayordomía cristiana, hermanos, es esto, entender que el mayordomo, y aquí tengo dos palabras, ¿sí?, en la parte de acá abajo, vean, mayordomía es una administración y el mayordomo es un administrador. Eso quiere decir que el mayordomo es la persona que ejerce administración, ¿sí? Ejerce administración sobre los bienes de un dueño, que un dueño le confía. Y esto es lo complicado. Y aquí es cuando todo el mundo se molesta. ¿Por qué? Porque nada me pertenece. Absolutamente nada me pertenece. ¿Sí? Dentro de la teología sistemática, una de las ramas de la teología sistemática es amartiología, que proviene del griego que es amartío. Y es interesante amartío porque hace relación a la desviación del corazón del hombre, es decir, la doctrina del hombre, doctrina del pecado. Y podemos observar, ¿no?, que en una de las varias formas de estudiar amartiología, comprendemos y entendemos que el ser humano se cree no solo superior a su creador, sino también considera que le pertenece algo. Sí, bueno, el libro de Santiago responde claramente el contexto en el que estamos viviendo. ¿Por qué surgen las guerras? ¿Por qué los conflictos? ¿Por qué? Porque dice prácticamente, Santiago afirma que todo esto surge de nuestro corazón malvado, porque deseamos y no tenemos, ¿sí? Así que ardemos en ira. Esta expresión, hermanos, de una mayordomía cristiana nos va a llevar a comprender que yo no soy dueño de nada. El mayordomo no es dueño, el mayordomo administra. ¿Sí? Por eso veíamos en un inicio esta parte tediosa de la etimología, que dicho de otra manera es muy interesante. Debo comprender, ¿sí?, que tanto yo como ustedes no nos pertenece nada. Y cuando usted, hermano, tiene ese concepto de que usted no le pertenece nada, usted empieza a vivir para algo eterno. Usted ya no solo ve estos 20, 15 años, yo no sé cuánto el Señor de años le dará a usted. Bueno, voy a decir algunos nombres, ¿no? No sé si Jeremías viva a 100 años, yo no lo sé. Me encantaría encontrarme con Jeremías de los 100 años. No sé si Cristian viva 95 años, yo no lo sé. Yo no sé cuántos años viviré, pero sé algo profundamente. Cuando nosotros, hermanos, empezamos a observar esta vida como la que es, una vida que va a pasar, todo se hace basura, hermanos, todo se transforma en basura, nada más tiene sentido que Cristo. Decía el doctor Archie Sproul, dame a Cristo o no me des nada. La mayordomía cristiana se basa no solo en ser, bueno, un buen mayordomo, ser un buen ciudadano, pagar mis cuentas, ser un buen esposo, un buen hijo, un buen ministro, un buen hermano en Cristo en la iglesia. No solo trata de eso. La mayordomía va mucho más allá. Estamos administrando las cosas que el Señor nos ha dado, sí, y esperando su venida. El creyente no está administrando las cosas que el Señor le ha dado con la esperanza que le recompense en este mundo. Si usted espera eso, no veo ningún pasaje en la Biblia que formule esa idea. Entonces, cuando nosotros empezamos o nos introducimos, sí, sobre todo a la mayordomía cristiana, es tratar de ver el panorama completo, es ver mi vida. Y todo esto, hermanos, ¿qué pasa? Sí, todas las prioridades, el dinero y todas las cuestiones vienen a este cajón que el apóstol Pablo lo dijo, todo lo tengo por basura. Si usted no considera esto como nuestros logros, los logros humanos, los logros de cada uno, alguien puede ser un logro, un título, alguien puede ser un logro, comprar un terreno, una casa, gloria a Dios, y no me malinterpreten, nada de eso está mal. Pero cuando ponemos una prioridad
Y por prioridad me refiero, ¿no? Cuando estamos enfermos, podemos ir con COVID muriendo a nuestros trabajos, porque si nos despiden, uy, ¿cómo hacemos? Pero la iglesia no es fundamental. Si un domingo no me voy, no me van a votar de la congregación. Prioridad. Son las prioridades en su vida. Eso es mayordomía. ¿Cómo usted está administrando su tiempo? ¿Cómo administra? Usted durante el día dice, bueno, tengo 24 horas, ¿sí? Dedicaré media hora al estudio de la palabra de Dios, un devocional, que dicho sea de paso es incluso poco, ¿no? Lo haré. Pondré una hora, pondré una fecha, haré que nada me moleste, apagaré mis artefactos tecnológicos para que nadie me interrumpa durante mi tiempo devocional. ¿Sucede eso o no? ¿Cómo está su vida? Ese es el conflicto de la mayordomía cristiana, ¿sí? Tratar de administrar de forma correcta mi vida. Y recuerden esto, a nadie nos gusta que un extraño venga y nos diga cómo debemos llevar nuestra vida. Así de malvados somos, hermanos. De la misma forma en que un pez no puede saber si está mojado o no, ¿sí? De la misma forma nosotros no sabemos cuánto estamos pecando delante de Dios. Pecamos constantemente. Incluso pecamos al no utilizar los recursos de manera sabia y adecuada como Dios nos ha dado. ¿Sí? Eso trata la mayordomía cristiana. Recuerde que el mayordomo es la persona que ejerce administración de algo que no le pertenece. ¿Sí? Yo hace algún punto, hace algunos años, escuchaba, ¿no? A unos jóvenes, mis jóvenes se habían casado, y ellos discutían por su primer hijo y le decían, no, este es mi hijo, y el otro decía, no, él es mi hijo, ¿no? Entre esposos. Y uno le quería poner un nombre y el otro el nombre, decía, no, es que es mío, es mío, es mío. ¿Qué tan alejados de la realidad a veces vivimos? Nada nos pertenece, absolutamente nada. La mayordomía va a dejarnos en claro algo, hermano, ¿sí? Coram Deo. Acuérdense de esta palabra que la veremos después. ¿Qué es Coram Deo? En griego es vivimos bajo el rostro de Dios. La interpretación correcta es vivo bajo la presencia de Dios. Coram Deo. Pónganlo. A nosotros que nos encantan poner en nuestros teléfonos frases, pongan esto, Coram Deo. Significa vivir bajo el rostro de Dios. Esto, hermanos, nos va a destruir interiormente. ¿Saben por qué? Porque el Señor sabe todo acerca de nosotros. Incluso sabe que somos malos mayordomos con nuestro tiempo. Somos malos mayordomos con diferentes cosas que el Señor nos ha confiado. Y ese es el conflicto. Decía el doctor C.S. Lewis, no es que lo hablamos con la autoridad necesaria para decir nosotros ya lo hemos logrado de ninguna manera, pero es necesario observar este punto para ver cómo nuestra vida, sí, está ordenada, cómo nuestras prioridades están ordenadas. Y dicho sea de paso, como esta clase es una clase introductoria, hablaremos mucho acerca de conceptos. Hay algo interesante, hermanos, dentro de la mayordomía, es tratar de observar quién es entonces el dueño absoluto, Dios. Dirijámonos, hermanos, de nuestras Biblias a Génesis 1:28, ¿sí? Y vamos a observar cómo el dueño, que es Dios, dueño absoluto de todo, de alguna u otra manera nos dio tareas, ¿sí? Al ser humano. Yo recordaba la primera vez que me gradué de la universidad y fue a mi primer trabajo, ¿no? Y llegué cansada a mi casa, como un joven que recién trabaja, ¿no? Se nos baja de esa nube cuando estamos en la universidad. Y llegué cansado y tenía yo esta mentalidad geológicamente incorrecta y decía, uy, no, qué cansado que me siento. Y mi mente manipuló una idea y la dije. ¿Y cuál era esta idea? Ah, si Adán y Eva no hubiesen caído en el huerto del Edén, no hubiésemos trabajado. Bueno, el trabajo nunca fue una maldición, ¿sí? El trabajo ya fue un mandato de Dios. Y lo podemos observar aquí también, siendo Adán y Eva ya mayordomos de este primer lugar, que sería el huerto del Edén. Génesis 1:28 dice así, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que el ser humano tiene una tarea, es esta, fructificar y multiplicaos. Por eso vemos este conflicto que capítulos un poco más adelante en Génesis, ¿no? Todos sabemos acerca de la historia de la Torre de Babel. Y había un mandato, ¿sí? ¿Qué? Que llenaran la tierra.
¿sí? Que se expandieran durante o por toda la región de esta tierra, ¿no? Dice, llenar la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar. El término señoread no es solo tener algún tipo de autoridad sobre esos animales, sino también es administrar. Y usted diría, bueno, ¿y cómo ellos administrarían todo esto? Es algo interesante tocar este punto, lo cual vamos a fundamentar un poco más adelante, pero quédese con la idea, el Señor ha dado tareas, sí, al ser humano, incluso a la primera pareja, Adán y Eva, ¿sí? El hecho es sojuzgad, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Mientras nosotros toquemos, hermanos, de estos pasajes bíblicos en sus manuales, espero que estén yendo conmigo también y al mismo rato con las diapositivas, hay ciertas porciones en donde ustedes deben ir llenándola. Si la pueden hacer ahora, muy bien. Si quieren atender solo a la diapositiva y hacerla luego con el video grabado, también está bien, por mí no hay problema. Entonces, hermanos, entender que Dios es dueño absoluto. No sé si a usted le ha costado esto, le voy a ser muy honesto, a mí me ha costado muchísimo esto en el tiempo de la universidad. Yo tenía esta idea, ¿no? De que Dios sí es dueño de todo, pero no creo que sea dueño de mis decisiones. No creo que Él sea dueño verdaderamente en este punto, porque si Él fuera dueño, no permitiría que sucedan estas cosas. Y ideas así. Bueno, hay un concepto que es la soberanía de Dios, ¿sí? ¿Y qué dice la soberanía de Dios? La conceptualización de la soberanía de Dios apunta a esto, que si Dios no es soberano, por lo menos en el átomo o sobre el átomo más recóndito del universo conocido y estudiado, Dios deja de ser Dios. Así que Dios es dueño de todo lo que conocemos, absolutamente todo lo que conocemos, ¿sí? Incluso de lo que no conocemos. Él es dueño absoluto de todo. Todo es de Dios y nada es de nosotros. Ahora, cuando yo afirmo esto, creo que necesariamente tengo que hacer la aclaración. Usted no sabe, no sé si sabe algo de la idea panteísta, ¿no? Es tratar de unificar una herejía, ¿sí? Y tratarla de hacerla pasar como una idea cristiana. ¿Y cuál sería esta? Bueno, si Dios es dueño absoluto de todo y todo es de Dios, entonces todo es Dios. No, no dije todo es Dios, dije todo es de Dios. La idea panteísta afirma de que hay pequeñas partes de Dios en la naturaleza. Alguien que va a una montaña y ve un arco iris, wow, dice, wow, eso es Dios. No, eso no es Dios. No existe pequeñas partes de Dios en la naturaleza, eso es panteísta. Y eso es algo que está en la moda, ¿sí? Está de moda, está en voga en nuestros tiempos. Alguien sale a caminar, ve un hermoso paisaje, wow, aquí está Dios. No necesariamente en ese concepto, como el panteísmo o el panenteísmo. No de esa manera. Sí que es una idea filosófica herética. Todo es de Dios. ¿Sí? Eso es algo bíblico, todo es de Dios. No afirmo que todo sea Dios. Afirmar que todo sea Dios es afirmar el panteísmo y hay que tener mucho cuidado de eso. Un salmo que destruyó mi idea errada acerca de que a lo mejor Dios creo que no es dueño absoluto de esto es el Salmo 50, 10 al 12. ¿Sí? Y dice así, dice el Señor Dios, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Vean ese verbo ahí. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Aquí obviamente está existiendo un lenguaje que en teología lo conocemos como antropomorfismo o antropopatismo. ¿Qué es el antropomorfismo y el antropopatismo? Son dos géneros literarios, ¿sí? Que se utiliza principalmente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, profundamente más en el Antiguo Testamento, para tratar de utilizar, ¿sí? Ideas, por así decirlo, o comparaciones o ilustraciones humanas para transmitir una verdad bíblica. Les puedo dejar otro ejemplo, ¿no? Cuando el Señor dice que le dolió en su corazón, sí, haber creado al hombre. Bueno, le dolió y se arrepintió. A ver, ¿Dios tiene corazón? ¿Qué tiene que ver eso que tenga o no corazón? Se presupone que Dios es espíritu, ¿no? Y empezamos a tratar de tergiversar la escritura. Este es un lenguaje clásico en el Antiguo Oriente Próximo, ¿sí?
que es el antropomorfismo y el antropopatismo. En esto no vamos a indagar muchísimo porque no es conflicto alguno, pero les dejo con esta pequeña inquietud. Entendiendo esto, hermanos, acerca de la mayordomía, yo he preparado aquí una especie de diagrama, si lo queremos ver de esa forma, como un diagrama de flujo, en donde vamos a entender que el hombre es un simple mayordomo. ¿Sí? Cuando yo digo un simple mayordomo, no lo digo con desprecio, sino quiero que se enfatice el punto necesariamente de que el hombre solo está administrando, ¿sí? Todos los recursos que el Señor le ha dado. Am, ¿Cuál entonces es el lugar del hombre? ¿Sí? ¿En dónde está el hombre? Y como lo habíamos leído hace un momento en Génesis 1:28, podemos observar que el hombre ocupa el lugar de administrar. El Señor así lo ha querido. Tranquilamente, nuestro gran Dios pudo haber puesto a ángeles, sí, que administren todo eso, pero no le plació hacia el Señor o quería utilizar este lenguaje teológico. Por el puro afecto de su voluntad, el Señor no lo quiso, ¿sí? Y puso a los hombres como administradores, no solo de su creación, sino de muchas otras cosas más. ¿Dónde comienza la administración? Para responder a esta pregunta, hermanos, me encantaría, sí, esta noche vamos a manejar mucho la escritura. Vamos a Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Dice así, y es interesante, ¿no? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ojo, no sois vuestros, ¿sí? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No nos pertenece absolutamente nada. Y esto es algo interesante, porque según este contexto de Primera de Corintios 6, del 19 al 20, ¿dónde comienza la administración? La administración comienza ¿con qué? Con nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. ¿Sí? Nuestro cuerpo sabe administrarlo bien, darle alimento saludable, darle horas de descanso y muchísimas otras cosas más que tenga que ver necesariamente con un aspecto de una buena salud. Nuestra mente. El doctor William Lane Craig, ¿sí? Filósofo de la ciencia, un gran hombre de Dios, un gran teólogo, estudió en la Universidad de Oxford también, es un personaje interesante para estudiarlo. Él afirma, ¿no?, que toda nuestra intelectualidad, ¿sí?, debe ser que subyugada al conocimiento de Dios. El doctor Crane no está diciendo que yo debo que, de alguna otra manera, dejar de pensar. No, el creyente tiene una fe razonable y todos los verbos que le acompañan cada vez que leemos en el Nuevo Testamento de la fe tiene que ver siempre, ¿no?, su conjugación con algo razonable. El creyente tiene una fe razonable y su mente debe estar sujeta a Cristo, ¿sí? Debe estar sujeta a Cristo. Y recordemos que el creyente en ese plus, incluso ya no solo tiene su mente humana como tal, sino ahora tiene la mente de Cristo. O sea, esto es interesante, hermanos. Entender que la mayordomía no solo es, bueno, con cuidar mi cuerpo, hacer ejercicio, lo cual está bien, gloria a Dios si lo hace, ¿sí? Sino también, hermanos, toda nuestra intelectualidad, todo lo que sea acerca de Dios, todo, hermanos, mi mente debe estar al servicio de Cristo, ¿sí? Usted es muy inteligente, voy a presuponer muchas cosas. Si tenemos doctores, tenemos abogados aquí, tenemos ingenieros, tenemos licenciados, no sé qué más tenemos aquí en la sala, me refiero a su profesión. Utilice eso para la obra de Cristo. Un joven una vez se me acercó y dijo, Daniel, ¿cómo yo hago para hacer avanzar el reino de Dios aquí? ¿Cómo hago? Indíqueme, ¿cómo hago? Sencillo. Comienzo predicando con mi vida en mi lugar de trabajo. Que mis compañeros y mi jefe o mis jefes puedan ver a Cristo en mí. Solo ese es un trabajo ya muy difícil. ¿Sí? Solo ese es un trabajo ya muy difícil. Desde ahí comienza mi administración. Administro bien mi cuerpo. Sí, vean, otra vez voy a coger un nombre de la sala, ¿no? Con mucho respeto. Vean, Cristian, ¿sí? Te cuida muy bien, se alimenta bien, no come comida chatarra, cuida su cuerpo muy bien, pero también su mente está ágil, estudia, lee, algo que rara vez muchas personas de nuestro tiempo hacen, ¿no? Ya casi nadie lee, según Christian Today,
ha bajado el aspecto de la lectura, la actividad de la lectura ha bajado un 82% en Latinoamérica. Y no les doy los datos de Ecuador porque vamos a quedar asombrados, ¿sí? Imagínense. Esto creo yo, hermanos, y presupongo que con ustedes no pasa. Y ustedes dirán, uy, ¿cómo así? No les he investigado, tranquilos, no se preocupen, no sé mucho acerca de ustedes, pero ¿saben por qué afirmo eso? Porque yo presupongo que ustedes leen su Biblia, ¿sí? Así que sé que son buenos lectores, ¿sí? Es sencillo. ¿Qué más debe estar sujeto? Mi espíritu. Hermanos, el verdadero Daniel, ¿sí? El Daniel interior, mi carne, constantemente lucha. Mi corazón es malvado. Algo que yo debo comprender en mayordomía cristiana es que mi corazón es malvado, que no puedo confiar en mi corazón, que me ha engañado, ¿sí? Que me ha engañado de formas que ni pensé ser engañado por mi propio corazón. Estas ideas posmodernistas, progresistas, algunos le dicen estas ideas que están en boga, cualquiera que sea el eslogan que le quieran poner o el título que le quieran poner, estas ideas, hermanos, erradas, ¿sí? Directamente en el corazón de la mayordomía, al pensar de alguna u otra manera que yo debo seguir a mi corazón, de diferentes formas. Imposible, ¿no? Esto es imposible. Y recuerdo claramente, ¿no? En uno de estos puntos, tocando el tema de cuerpo, mente y espíritu, es interesante ver cómo en el estudio, ¿sí? De la neurociencia y neurobiología, podemos ir comprendiendo cómo poco a poco los avances o los estudios o los papers o los artículos nos muestran que el ser humano, ¿sí? No son solo conexiones neuronales, sino que el hombre tiene una parte inmaterial, ¿sí? Lo que todo el mundo ya conocemos. Pero allá afuera, en el mundo secular, existen ahora corrientes de que incluso están negando la existencia de Jesucristo, están negando la existencia de algo inmaterial en el ser humano, y así, ¿no? La famosísima neodarwinismo, ¿sí? O los ateos, que dicho de otra manera, no necesariamente son ateos. Recordemos que los grandes científicos de la época no lo eran. Ese es solo un punto a partir. ¿Desde dónde comienza entonces la administración, hermanos? De nuestro cuerpo. Administro mi cuerpo, administro mi mente, ¿sí? Administro y cuido, ¿no? Mi espíritu, lo hago. Así que mayordomía no es correr a mi casa física, y poner en orden en mi casa. No es eso mayordomía. Mayordomía no es correr a la iglesia y poner en orden la iglesia. Eso no es mayordomía. ¿Desde dónde comienza la administración o el trabajo de la mayordomía? Desde mi persona, mi cuerpo, mi mente, mi intelectualismo, todo lo que sé, mi inteligencia, con lo poco o lo mucho que el Señor me ha dado, que expandir el reino de Dios. Eso es lo único que, hermanos, en alguna predicación que yo había hecho, un joven se me acercó, ¿no? Y me dijo, sí, Dios es lo primero que tenemos. Hermanos, Dios no es lo primero que tenemos. Dios es lo único que tenemos. No tenemos más. Yo no tengo más. Y todo creyente no tiene más, solo Cristo. Eso es importante, hermanos. Así que no es una mera clase más para llenar el currículum. Bueno, qué interesante, que es mayordomía. Sino, hermanos, es administrar mi vida, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu. Administrar cómo estoy viviendo el día a día. Cómo las demás personas ven este aspecto de mayordomía en mi vida. En la universidad tenía dos compañeros de diferentes cursos, y nos reuníamos todos a una clase de inglés. Y era interesante cuando yo conocí a un chico, ¿no? Que presuponía que no era creyente, y él me dijo, no, mire, yo soy cristiano. Y un compañero atrás nos escuchó, y mientras, wow, yo me asombraba, se nos acercó un compañero y dijo, no creo que tú seas cristiano, refiriéndose a uno de estos grupos de amigos. Y yo decía, ¿y por qué lo dices? Porque dice, tú no sabes acerca de su vida, las cosas que dice, lo que ve, lo que hace. Su mayordomía no estaba reflejando lo que sus labios decían en ese momento. Y recordemos, hermanos, que somos Biblias andantes. Somos las Biblias andantes de los que nunca leen la Biblia, ¿sí? Así que represéntenos bien y representémonos todos bien.
Por muchas personas, hermanos, el cristianismo se ha visto barato y con mucha pena lo digo. Hay personas que han desprestigiado el Evangelio de Cristo. Nos molesta mucho, pero no podemos hacer nada. Pablo dice, en cuanto a nosotros, portémonos a la altura del varón perfecto, ¿sí? A la altura de Cristo. Es su trabajo. Usted, hermano, me representa y nos representa todo el grupo que hemos sido llamados a Cristo. Nos representa. Yo les represento. Todos nos representamos porque todos somos miembros de un solo cuerpo. Eso es mayordomía. Manejar bien mi cuerpo, bien mi mente y bien mi espíritu. He puesto aquí una pequeña ilustración que ustedes también tienen en sus manuales. Matusalén, uy, no, todos saben esta idea de Matusalén, vivió varios años. Pero, ¿qué dicen los historiadores acerca de Matusalén? Incluso el mismo Flavio Josefo, un gran historiador judío del siglo I, afirma que no se sabe mucho y que no se ha escrito mucho de Matusalén, no porque a lo mejor no encontraron mucho, sino porque no hizo nada. Imagínense, Cristo en 3 años y medio, dice el Evangelio de Juan, si incluso se escribiera todo lo que hizo Cristo, no habría libros que caben. La idea aquí es no que usted se gloríe y diga, voy a hacer muchas cosas. No, acuérdense que somos salvos solo por la fe. ¿Sí? Sola fide, las 5 solas de la Reforma. Sola fide, solo Christus, soli Deus gloria. Solo somos salvos por la fe en Cristo, por ningún mérito. No hay mérito en nosotros. Y ahora usted diría, bueno, ahí sentado, ¿no? Cogiendo la clase. Bueno, entonces, bueno, predicador, entonces, ¿cómo hacemos esto, hermano? ¿Cómo hago buenas obras? Usted no se preocupe, que Cristo ha preparado buenas obras, dice el texto bíblico, para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Así que, gloria al Señor por esto. Sí, gloria al Señor. Matusalén se le conoce, y yo por lo menos tengo incluso mis compañeros que no son creyentes, saben quién es Matusalén, pero no se sabe nada porque él no ha hecho casi absolutamente nada. Y vemos a Cristo, que el Evangelio de Juan afirma que si se escribiera todo lo de Cristo, no tendríamos espacio, no hay libro que caba para explicar todo lo que el Señor hizo. Esta es la idea que les decía hace un momento, ¿sí? Coranteo. ¿Qué significaba coranteo? Vivir bajo el rostro de Dios. Hermanos, tenemos nosotros muy poco tiempo en esta clase. No sé si el Señor me lo permita. Nos observaremos, nos veremos en diferentes clases. O a lo mejor ya no nos veamos. No sé si usted, el Señor fijó ya su tiempo de su partida el día de hoy o mañana, no lo sé. O mi partida el día de hoy o mañana, tampoco lo sabemos. Hay una verdad bíblica que ha hecho temblar mis pies, hermanos. Yo quiero compartirles esto. Es esta frase y esta idea bíblica profunda. Coram Deo. Vivo bajo el rostro de Dios. Vivimos bajo el rostro de Dios. Vivimos bajo la presencia de Dios. Si usted, hermano, al escuchar que vive bajo el rostro de Dios, sus pies no tiemblan, usted debe examinarse seriamente acerca del tipo de cristianismo que está profesando. Vivimos bajo el rostro de Dios, un Dios que es Dios de los vivos y de los muertos, que dice la Escritura que un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y esperamos que en la fila del juicio final estén los más malvados, ¿no? Hitler, Mao Zedong, Lenin, no sé, los más malvados esperamos que estén ahí. Jeffrey Dahmer y otros más. Pero todo el Antiguo Testamento, o por lo menos el bloque de los 12, de los profetas menores, dicen que el juicio se abrirá con nosotros, ¿sí? Los primeros en la fila para dar cuentas a Cristo somos nosotros. Y el libro de Hebreos dice, y si el justo logra salvarse con dificultad, ¿dónde estará el malvado? El mismo pasaje en Hebreos dice, ¿cómo vamos a salvarnos si descuidamos una salvación tan grande? Esto es mayordomía, administrar mi tiempo, saber que voy a rendir cuentas al Señor. Oigan, hermanos, esto debe destrozarnos, saber que voy a rendir cuentas a Cristo. Yo, hermano, yo voy a rendir cuentas al Señor. Yo no tienen idea cómo verdaderamente eso me pone a pensar durante todas las noches, ¿qué le dirá a mi Señor?
Yo puedo mentir a mi jefe que llegué tarde al trabajo porque hubo un accidente. Yo puedo hacer eso. Puedo mentir a mis compañeros que no hice bien mi trabajo porque estoy un poco mal del estómago. Y así puedo mentir. Pero voy a estar delante de Dios, el cual revelará, dice el texto bíblico, todos los secretos y sacará a la luz todas las obras de los hombres. Corandeo, vivo bajo el rostro de Dios. Y un día me pararé delante de Dios y daré cuentas, incluso de esta clase y de toda palabra ociosa o de algo malo que diga en contra de su reino. Eso es mayordomía cristiana. Entender que nada me pertenece y lo poco o lo mucho que el Señor nos ha dado, debemos administrarlo correctamente. ¿Y de dónde empieza la administración, la mayordomía y toda la conceptualización? De mi cuerpo, de mi alma, de mi espíritu, de mi mente. Yo debo dar cuentas al Señor, al igual que todos aquí en la sala. Todos debemos dar cuentas al Señor. Así que mi intención, hermanos, esta noche es que ustedes reflexionen mucho acerca de esto. Hay algunos principios básicos de la mayordomía, sí, que usted también tiene en su texto. En su módulo hay incluso un ejemplo, sí, acerca de José. Eh, yo quisiera hacer otro ejemplo también a partir de ese para que usted tenga también mucho, un poco más de material. Yo quiero hacer una relación de la vida de Daniel, ¿sí? Y creo que encaja perfectamente el personaje de Daniel con el personaje de José. ¿En qué sentido? Punto número uno, eficiencia. Punto número dos, respeto. Punto número tres, responsabilidad. Punto número cuatro, protección. Y punto número cinco, prosperidad. Muy bien. Punto número uno, eficiencia. Es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. Es decir, ganar confianza por hacer bien las cosas. Si usted recuerda el capítulo 6 de Daniel, ¿sí? Y ya vemos que Daniel fue exiliado a Babilonia y está aquí, delante del rey Nabucodonosor II. ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, un episodio interesante. Los sátrapas, incluso después, ya en Daniel 6 podemos encontrar a Daniel y sobre todo el imperio medo-persa que había ya llegado a Babilonia, habían desviado el Éufrates y habían conquistado ya toda Babilonia, a todos los caldeos. En el capítulo 6 de Daniel se nos presenta una historia interesante. Vemos los magos, los astrólogos, los sátrapas y los sumos sacerdotes, ¿sí? De este imperio y sobre todo del rey Darío. ¿Y qué es lo que quieren hacer en contra de Daniel? Quieren buscar algo para desacreditarlo. Cuando yo indago en este tema, lo estudio o lo leo, o incluso, ¿no? Traigo a memoria esto. eh, Verdaderamente, sí, se me van las lágrimas al entender que si eso hicieran en nuestras vidas encontraran muchas cosas. Imagínense que el día de mañana venga un detective privado de élite, ¿sí? La KJB, creo que es, la KGB, ¿sí? El FBI y todas a las instituciones de investigación van a cada una de nuestras vidas y se ponen a investigar algo para desacreditarnos. Lo haría, sí, lo haría. Y eso es conflictivo. En el capítulo 6 de Daniel se nos muestra que Daniel es un hombre que verdaderamente ama al Señor. Siguiendo los versículos del capítulo 6, nos encontramos con esta asombrosa información de los sátrapas, que dicen, oiga, señor X o sacerdote, o los que estaban en este complot, ellos afirman y dicen, buscamos todo y no encontramos nada para acusarle. En el contexto histórico e historiadores, Gary Habermas es uno de ellos, afirma contundentemente que cuando investigaron la vida de Daniel, incluso se fueron a Jerusalén, ¿sí? Para investigar más acerca de Daniel, algo que lo incrimine, y no buscaron nada, nada acerca de Daniel. Es un gran ejemplo para saber cómo llevar nuestra vida, el orden de nuestra vida. Imagínense esto, ¿sí? Que viniera un detective a investigar nuestras vidas. Los principios básicos para una mayordomía, hermanos, es ganar. Imagínense lo que hizo Daniel. Se ganó la confianza de Nabucodonosor II, de Colmas, de Darío, de Ciro, de todos estos reyes,
predominantes de la historia, que son históricamente correctos, no son fábulas. Qué interesante, ¿sí? El respeto que se ganó Daniel y también José en este contraste, en esta ilustración que que tiene mucha similitud, el respeto, la veneración, el acatamiento que se hace a alguien, es la calidad moral de no ceder a las provisiones carnales, un respeto que se gana, un respeto, imagínense en este caso de José, en el caso de Daniel, se ganaron un respeto delante del rey, delante del pueblo, delante de su gente. La responsabilidad es la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. ¿Qué quiere decir? Al darle el rey Nabucodonosor II a Daniel autoridad, ¿sí? Sobre todo la provincia de Babilonia, también le dio responsabilidades que le confió. Y al igual que la historia de José, ¿sí? A José se le dio también que ser gobernador de Egipto. Es una cosa increíble. Y entonces sus responsabilidades se ampliaron. José no dijo al rey en Arquetos, al faraón, no dijo, o sea, sí quiero ser gobernador, pero no mucha responsabilidad, mucho se me hace, o hasta ahí nomás, no creo que ahí nomás. No dijeron ni Daniel ni José ninguna de estas palabras, sino que asumieron el reto, ¿sí? Y sus responsabilidades subieron de 1 a 1000. Y la escritura nos deja saber que lo hicieron cabalmente, cada una de ellas. La protección, acción y efecto de proteger, que garantiza la confidencialidad de los datos personales en poder de los administradores. ¿Se imaginan información de primer orden que tenía Daniel? Incluso con sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos tenían información privilegiada de Nabucodonosor II y nunca fueron corriendo a Darío o a Ciro para entregarles esta información. ¿Sí? Lo mismo sucedió con José. Imagínense la información y el acceso que tenía José al faraón. Y nunca hizo nada en contra. No es que un día se pelearon y dijeron, ahora sí, y Daniel se pelea, ¿no? Con Nabucodonosor II en la corte de Nabucodonosor. Y se va y dice, bueno, ahora voy a revelar todos los secretos, los escondites, cómo está formado el ejército babilónico y se va. No, no hizo eso. Se mantuvo. Y un dato interesante que la escritura nos muestra es la prosperidad, ¿sí? Yo con esto quiero dejar en claro algo. No porque tengo estos principios básicos de mayordomía, necesariamente si yo empiezo a administrar bien mi cuerpo, mi mente, empiezo a administrar mi tiempo con el Señor, empiezo a administrar y ordenar mi vida, necesariamente Dios me vaya a prosperar. No, más bien es una consecuencia humana. ¿En qué sentido? A ver, si usted administra bien su dinero, obviamente verá mejor sus finanzas. Es algo sencillo, ¿sí? Es algo sencillo. A veces cuando tocamos los principios básicos de la mayordomía, el creyente piensa que si haciendo estas reglas voy a prosperar de forma mágica. No, nadie prospera de forma mágica, ¿sí? Es un esfuerzo que se hace, es un esfuerzo humano que el Señor permite, ¿sí? Que lo hagamos. Pero en este aspecto necesario para no perder el hilo de la clase, usted puede comprender, hermano, que la mayordomía, o por lo menos aspectos conceptuales, la mayordomía cristiana tiene que ver con esto, con saber ordenar mi vida, sus prioridades. Yo no sé cuáles son sus prioridades. Yo no sé si usted se desespera en la mañana por leer la escritura o por ver las notificaciones de su smartphone. Yo no lo sé. Usted y el Señor lo sabe. Yo no sé cuáles son sus prioridades, ¿sí? Para correr y meterse un curso que le va a dar un ascenso en su trabajo, pero de la escritura no es absolutamente nada. Sus prioridades, ¿sí? Y así podemos dar una larga lista en cuanto a nuestras prioridades. La mayordomía cristiana principalmente se basa en eso, saber ordenar mi vida. El hombre o la mujer de Dios debe ser un reflejo de las escrituras, debe ser una Biblia andante en la sociedad, ¿sí? Y eso es importantísimo. Qué bueno que nos conozcan en nuestro trabajo por no ceder, ¿sí? A los chistes obscenos, a las malas palabras, por no ceder o por no reírse en ese grupo cuando se blasfema el nombre de Dios. Qué hermoso eso. Les digo que es hermoso eso. Poquísimas veces lo he visto y es hermoso.
Es hermoso cuando alguien dice, no, él se aleja y están con chistes obscenos y esta persona se va a un lado. Qué hermoso. Gloria al Señor. Qué hermoso es ver un hombre o una mujer de Dios en estos lugares, ¿no? Repletos de maldad, que toman el pecado como si fuese agua, ¿sí? Y ver que alguien está limpio como Daniel, limpio como José, luchando con su pecado día a día. Gloria al Señor por eso. Así que esta clase de mayordomía cristiana, hermanos, nos va a ayudar a afianzar, ¿sí? Y es un reto también para ordenar nuestras prioridades. ¿Cómo están mis prioridades? ¿Qué es lo primero que tengo en la agenda? ¿Qué es lo que yo digo? Esto sí puedo cambiarlo, pero esto no, ¿sí? A veces, lamentablemente, hemos cambiado las horas de culto y créanme, acabamos de pasar la fiebre mundialista, ¿no? Y es muy lamentable lo que les voy a decir. Hubo muchas congregaciones que pasaron sus días de culto a otras fechas por no perderse un partido. Yo no sé en qué Dios están creyendo. Yo no sé cuál es su teología. Incluso, ¿no? Me atrevería a decir, no sé si han nacido de nuevo. El hombre de Dios se desespera por las cosas de Cristo. Él sabe, sí, que su dueño viene pronto y en cuanto a su mayordomía debe estar completamente en orden. Y así más barbaridades que vi en estos meses. ¿Sí? Hasta aquí, mis hermanos, voy a dejar de compartir mi pantalla. Hemos alcanzado por lo menos la primera sección